manifestación pública en que había 200 muertos. ¿Tiene la lista de muertos? Y aquí está, 6 nombres. 6 nombres, ¿dónde está la cosa? Yo les dije, miren, como relator, yo no voy a mencionar este hecho en mi informe, porque no quiero hacer el ridículo presentando 6 nombres. ¿Ah? Si hay 300, o hablando de 300 cuando fueron 6. Al próximo año que yo venga, me anotaré las listas completas. Y además, copias de las querellas criminales presentadas por cada uno de los muertos. Porque tampoco hacían nada. No, que no vamos a hacer nada, porque están corrupta la Corte Suprema aquí, tampoco, que no sabe, que no tiene sentido. Tiene sentido. Y ahí paso a otro valor, el defensor de los derechos humanos. Se dijo aquí hace un ratito, la documentación. Todo defensor de los derechos humanos es un historiador del tiempo presente. En Francia ha salido desde la guerra de Argelia el concepto de la historia del tiempo presente. Además, la historia pasó en la época de las cavernas, en sentido, la historia que toca, la historia del tiempo presente. Los principales historiadores del tiempo presente son los defensores de los derechos humanos, que tienen que dejar documentado todo. Todo. Incluso cuando llegaban a hablar con nosotros y nos decían, pero señor relator, por favor, no quiero que se sepa nada de lo que yo estoy diciendo, no se preocupe, vamos a dar por escrito y ante notario. Y lo vamos a guardar nosotros, aquí en los archivos nuestros. Que algún día, en 20 años más, 30 años más, usted lo necesita, ven y lo toma. Y lo hacíamos ante notario, autorizar la firma ante notario, para que después no nos digan, no, si esto lo hicieron ayer. No, ya con la fecha del notario que se hizo eso. Y todos nuestros documentos, todos, fueron guardados con celo absoluto. A tal nivel, pues yo te hablo un poco de Chile, pero creo que es válido para todos, como experiencia la que tuvimos. Y soy muy orgulloso ahora de otra cosa. Hace el año 1992, la UNESCO, que tenía y tiene su registro ahí de monumentos, que son patrimonio de la humanidad, decidió crear otra categoría como patrimonio de la humanidad, que llamó Archivo del Mundo, que es para documentos, guardar documentos. Y los archivos de la Vicaría, del Comité de la Paz y Vicaría de la Solidaridad están inscritos hoy día en el Archivo del Mundo, que era la primera vez. Me da mucho gusto a mí, que no la música, me mencionaron que ahí estaba, por ejemplo, el original de la novena sinfonía de Beethoven. Acaba de ser una digna compañía, ¿no es cierto? Bueno, es que hay que llegar, documentarlo todo. El secreto, mientras tenga que ser secreto, porque los secretos profesionales son secretos profesionales, de abogados, de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de sociólogos, de antropólogos y de lo que sea. No hay problema, pero que se guarde y se mantenga hasta cuando se pueda usar. A lo mejor algunos siglos más, pero ahí estará. Político, humanitario, histórico, fundamental. La verdad, siempre. No se puede faltar a la verdad, nunca. Independencia. Cuando estoy hablando de independencia, me estoy refiriendo a independencia política. Ningún problema que un defensor de los derechos humanos sea militante de un partido político.
a condición de que se quede claro cuándo actúa como A o cuándo actúa como B. El no mezclar la acción partidaria con la acción puramente política de la defensa de los derechos humanos. Porque te pierde toda credibilidad. Te pierde toda credibilidad. Si yo comienzo a decir que hay muertes buenas y muertes malas, muero como defensor de los derechos humanos. No puedo seguir actuando. No tengo autoridad moral para hacerlo. Si para mí prima el estatuto del partido o la declaración que hizo ayer el partido, eso es más importante que mi compromiso con los derechos humanos, sálgase pues. Y si no, si hay incompatibilidad, usted verá de cuál se sale, si del partido o de la defensa de los derechos humanos. Pero las dos conjuntamente no. Si hay intereses que se tocan y que se optan por el lado del partido y no por el lado de los derechos humanos. La independencia tiene que ser los únicos códigos que tenemos los defensores de los derechos humanos y por los cuales tenemos que regirnos son Declaración Universal, Pacto Internacional de esto, Pacto Internacional del otro, Convención sobre la Tortura, etc. Esos son nuestros textos sagrados. Y si a mí el partido me dice que haga otra cosa, o el obispo me pide que haga otra cosa, no, yo no voy a hacer la otra cosa, yo voy a hacer la defensa. Porque esos son los códigos con los cuales yo estoy trabajando para liberar a otras personas que están hoy día sufriendo. Yo en ese aspecto soy absolutamente intransigente. Piensen ustedes que el único instrumento de trabajo que tiene un defensor de los derechos humanos, ¿qué tenemos para trabajar? Los códigos, ¿no es cierto? Ya, pero en lo personal. Plata no tenemos. No parece por ahí. Sabiduría, igual que cualquier otro. Pero tenemos un motivo fantástico, nuestra credibilidad. Lo dice un relator de derechos humanos, que es verdad. Y eso tenemos que conseguirlo porque nos afecta a todos los que estamos metidos en esto. Cuando las organizaciones de derechos humanos, como les decía, en el caso del Congo, comienzan a exagerar, a mentir, a falsear, ¿no? Y esconder unas cosas y decir que se pierde toda credibilidad. Por lo cual tienes tu único instrumento de trabajo que tienes. Por eso es que los dictadores se indignan con los defensores de los derechos humanos. Porque les vamos descubriendo todo lo sucio que están haciendo. Y lo vamos haciendo público. Porque otra cosa que es importante y otra característica de la defensa es que lo hacemos todo público. Mi acto de defensa es ir delante de la corte y decir, hay una detención arbitraria, pido una habeas corpus por esta señora. Y eso es público y salgo y doy una conferencia de prensa. Y que la prensa será como sea, pero siempre hay un espacio en la prensa. No nos escudemos en que como no es tan claro, no. Siempre hay un espacio en la prensa. Las radios, por ejemplo, son siempre abiertas. Siempre tienen un espacio. Y hay que dejar constancia. Nuestro trabajo es público, es verídico, y por lo tanto no tenemos nada que esconder. Y otra cosa que me parece importante, tenemos que ser solidarios. A mí me da vergüenza por la transición que nos transita de Chile. Pocos países en el mundo han tenido más solidaridad que Chile. Quizás, se lo decía ayer al embajador de Canadá,
España en los años 30, el pueblo sudafricano en la época del apartheid. Algunos mencionan la solidaridad con el pueblo de Vietnam durante la guerra de su independencia, y Chile. Y eso lo decía, ¿cuántos chilenos están acá? Que se quedaron porque aquí se les dio seguridad y protección. Y nosotros, los chilenos, no hemos sido solidarios con nadie. Y eso a mí me avergüenza. Cuando yo fui relator sobre el Congo durante casi 9 años, 2 veces me hicieron una entrevista en un diario chileno y una vez en un programa de televisión. Y resulta que la guerrita esa, donde estaba, 5 millones de muertos, es la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial. Y había un chileno que estaba metido ahí en el baile, los medios chilenos, sí, no les interesaba. Falta solidaridad, falta gratitud. Independencia. Yo no entiendo la letra, porque la verdad es que me puse a tomar unos apuntes mientras se conversaba aquí, porque yo vine a hablar de otra cosa que a Venezuela. La obstinación. Podemos perder todas esas sentencias que leía el profesor de Derecho Constitucional. Pero perdemos y no nos vamos para la casa. Apelamos hasta donde se pueda. Recurriremos cuantas veces sea. Recurriremos cada vez que tomen a una persona presa, vamos a presentar una habeas corpus. Cada vez que hay una persona asesinada, vamos a presentar una querella y vamos a solidarizar con la familia. Esto es un defensor de los derechos humanos. Y no, porque en otros países latinoamericanos, o en el Congo que yo les contaba, son países donde tengo más experiencia, no, que no se gana nada, porque no puede ser tan corrupto, así que no tengo nada que hacer. Eso no lo puede hacer jamás un defensor de los derechos humanos. Nunca. Tiene que ir demoliendo la inmoralidad de ese juez y de esos jueces. Ellos se están haciendo con mentiras de lo que es una violación de derechos humanos. Sentido de educación. El tema de los derechos humanos tiene que ser divulgado, pero divulgado es una palabra más comercial, diría. Debe ser materia de educación académica, charlas, clases, etcétera, carrera de, qué sé yo, un ramo en cualquier profesión, en todas, ¿no? Pero además en comportamientos, en ejemplos, tenemos que estar educando a las personas en cada gesto que vea. Por ejemplo, una discriminación, paréntesis, hasta hace 20 años, 25, 30, los motivos de los chistes, y que nos reíamos, los considerábamos muy buenos, eran sobre judíos, sobre negros y sobre homosexuales. Yo hace 25 años que no he hecho un chiste de eso. Y si alguien me viene a contar un chiste de eso, hasta ahí llegó la mitad. Porque eso ya está superado por una reevaluación del concepto de dignidad humana que la tenemos que hacer entre todos. Y por lo tanto no se puede admitir que haya personas que le hagan chistes por cosas que no están cosas que tocan a su dignidad, a su identidad, etc. No se puede uno hacer así, y vaya que lo celebramos. Dice así. Porque
fuimos descubriendo, como les digo, las cosas de a poco. Las cosas de a poco nos van haciendo, nos van enriqueciendo para ir construyendo una sociedad más justa. Universalismo, ¿qué más apunté aquí? Tengo la derecha. Desde luego el multiprofesionalismo que ya les dije, una institución de derechos humanos, no es un gabinete de abogados, o es un gabinete de abogados ampliado a trabajadores sociales, personas claves en la defensa de los derechos humanos. En la institución que yo he trabajado, yo me enojaba, porque cuando llegaban a darnos instrucciones en derecho, oye Roberto, tienes que presentar una querella. No, eso lo voy a resolver yo. Grave error mío. Muchas veces tenía la razón.